Ser de izquierda tiene su innegable atractivo. En los colegios, las universidades, los medios de comunicación, todos los días nos dicen que para ser buenas personas, para tener supuesta empatía y para, por supuesto, estar a la moda, uno tiene que ser un buen izquierdista. A ver, vamos por partes. Laje en este video afirma que ser de izquierda o pertenecer a algún movimiento de izquierda es algo que se incita de alguna manera desde los medios de comunicación, desde la misma educación incluso. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos canales de televisión zurdos? O sea, Feynman es uno de los periodistas más vistos de la Argentina, Milei es de los personajes que más tiempo ha tenido en pantalla en los últimos años. O sea, afirmar que en general el izquierdismo, puesto entre comillas, es incitado desde los medios de comunicación no tiene ninguna base sostenible. También dice que ser de izquierda tiene su atractivo en los colegios y en las universidades. ¿En qué universidades? ¿En qué colegios? A ver, eso depende mucho de cuál sea el perfil de la institución. A ver, obviamente si vos vas a la Facultad de Ciencias Sociales, obviamente que va a tener un cierto atractivo entre comillas. A ver, hay de todo. Yo curso en la Facultad de Ciencias Sociales y yo les puedo asegurar que no todos son zurdos. Eso es un prejuicio. Si vos vas a la UCA, por ejemplo, o a la UADE, quizá pertenecer a un movimiento de izquierda no es tan atractivo. Es más, es posible que sea hasta problemático para tu integración en los círculos ahí. Entonces no tiene sentido lo que dice Laje. Eso va a depender, repito, de qué perfil sea el que tenga la institución en cuestión. Laje ya arranca el video con una afirmación que no tiene ninguna base para sostenerse. Pero bueno, veamos el resto a ver qué nos depara. Razón número 1. La izquierda es la ideología más asesina de la historia. Bueno, su primer punto es que la izquierda es la ideología más asesina de la historia. Ya en esa afirmación tenemos un problema muy grande. La izquierda en sí mismo no es una ideología, es más bien un conjunto de ideologías que mantienen ciertos rasgos comunes, rasgos muy generales. Como ya habrán notado, él pone el símbolo de la hoz y el martillo de la Unión Soviética. Y ahí hay otro problema, y es que Laje reduce lo que es la izquierda al marxismo-leninismo, cosa que es un error. No todos los movimientos de izquierda se identifican ni con el marxismo, ni con la Unión Soviética, ni con la idea de la lucha de clases. Eso es una generalización que hace Laje, como por ejemplo los movimientos socialdemócratas, o los liberal progresistas, o para ir más lejos, los distintos movimientos posmodernos, que son abiertamente antimarxistas, y sin embargo están incluidos dentro de lo que es el arco político de la izquierda. Estos son los números de asesinatos que solamente durante el siglo XX la izquierda cometió. Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos. América Latina, 150.000 muertos. África, 1.700.000 muertos. Afganistán, 1.500.000 muertos. Entre 1917 y 1991, estos llevaron adelante las matanzas más cruentas de nuestra historia moderna. Aunque a menudo se procure ocultar esta realidad, inauguraron en el mundo la utilización de los llamados campos de concentración para la represión ideológica masiva, donde mediante deportaciones en masa de población se lograba una esclavitud general mediante una red de instalaciones de trabajo forzado. Acá Laje nos pone las cifras de muertos de los distintos regímenes socialistas y comunistas que hubieron durante el siglo XX. Y seguramente muchos se preguntarán de dónde saca estos números, ya que en el video, al menos hasta donde puedo apreciar, no cita ninguna fuente. La fuente de estas cifras es un libro publicado en 1997 en Francia llamado El Libro Negro del Comunismo, que, como podrán adivinar por su nombre, es un libro que se plantea arrojar luz, en sus propias palabras, sobre los verdaderos crímenes de la izquierda autoritaria del siglo XX. De ahí salen las cifras que cita Laje. Ahora, hay un problema, y es que este libro ha sido categóricamente desmentido en los últimos años, principalmente porque los propios autores han admitido que tiene varias inconsistencias e irregularidades, sobre todo la cifra de 100 millones de muertos del comunismo. De hecho, los propios académicos que colaboraron en su escritura
admitieron que deliberadamente engordaron la cifra por presión del editor, para llegar a los 100 millones de muertos. Repito, los propios académicos que colaboraron en la escritura del libro. O sea que no, las cifras que pone Laje en este video no son muy confiables. Y es que hay un problema. Muchos de los países que él cita, como Vietnam y China, siguen estando controladas por regímenes, entre comillas, comunistas. Son regímenes que nunca abrieron sus archivos, por lo tanto no existen datos certeros sobre la cantidad ni la magnitud de la represión que tuvo lugar durante esos años. Otro dato curioso es que Laje afirma en este video que los regímenes socialistas como el de la Unión Soviética o el de la China maoísta fueron los que inauguraron la práctica de los campos de concentración. Esto es falso. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de los gulags, los campos de concentración de la Unión Soviética. Bueno, algo que mucha gente suele olvidar o suele ignorar ya de una, es que los gulags no son un invento soviético. De hecho, ya existían en la Rusia zarista. La famosa deportación a Siberia era una táctica muy conocida que ya se usaba en la época de los zares. Los delincuentes y opositores políticos eran llevados allí y condenados a arduas jornadas de trabajo forzados. Es decir, los bolcheviques no inventaron esto, como afirma Laje. Los bolcheviques simplemente se apropiaron de una serie de instituciones represivas que ya existían, repito, en la Rusia zarista. Si de asesinato se trata, es bueno recordar que el primer país en el mundo que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en el año 1920 y que en América Latina el primer país que legalizó el aborto fue Cuba en el año 1965. Es por eso que el más importante político libertario del siglo XX, Ron Paul, ya nos decía en su libro Aborto y Libertad que el aborto estaba íntimamente ligado con el totalitarismo de los movimientos comunistas. A mi parecer esta es la parte más ridícula del video. En esta parte Laje afirma que existe un vínculo natural entre el comunismo y el aborto, citando a este tipo Ron Paul, que para los que no lo sepan es un autor libertario. Es más, algo bastante curioso y que mucha gente probablemente no sepa, es que hay varios autores libertarios que históricamente han defendido el derecho al aborto, como por ejemplo Murray Rothbard. Además, la teoría de Laje se topa con otro inconveniente desde mi punto de vista. Si el aborto es una consecuencia del comunismo totalitario, ¿cómo es posible que en países capitalistas con democracias liberales como, no sé, por ejemplo, Canadá, Francia, Uruguay, etcétera, etcétera, exista el derecho al aborto, esté garantizado el derecho al aborto? Y son países que, hasta donde yo tengo entendido, no han atravesado ninguna revolución comunista. Todo este punto de Laje se basa en una falacia, que es básicamente equiparar el aborto con el asesinato de una persona ya formada, cosa que requiere un debate mucho más profundo y mucho más largo de lo que voy a dar acá. Simplemente voy a dar mi opinión. Desde mi punto de vista, el aborto no es asesinato. O sea, criticar a la Unión Soviética por legalizar el aborto, desde mi punto de vista, no es una crítica válida, al menos a mí no me provoca nada. De hecho, en la mayoría de países donde se ha legalizado el aborto, los números han tendido a la baja. Además, cabe aclarar algo, muchos de los regímenes que Laje cita como comunistas en este video, como la Bolivia de Evo Morales o la Venezuela chavista, o para alargar un poco más la lista, la Nicaragua sandinista, tienen pésimas legislaciones en lo que el aborto respecta. De hecho, en Nicaragua el aborto ni siquiera es legal por causal de violación. O sea que la teoría del Laje se cae un poquito. Pero bueno, creo que es demasiada bosta por un día. Y como cualquier ser humano común y corriente, yo necesito descansar de estas cosas. Más adelante haré una segunda parte explicando el resto del video. Pero para ir cerrando me gustaría dejar clara esta idea. Agustín Laje, como intelectual, está muy sobrevalorado. Muchas de las cosas que él dice en sus videos no son fácticamente correctas y cualquier persona que sepa de fact-checking lo puede rebatir en minutos. Espero que les haya gustado y buenas noches.